La alerta de género en la Ciudad de México se declaró con el compromiso de tener mejores resultados en el combate a la violencia de género, a la violencia feminicida. Hoy el feminicidio sigue en aumento con casos como el de Ingrid, quien no solo fue víctima de un feminicidio, sino de una revictimización luego de que se filtraran imágenes sobre su crimen. Esta tragedia se suma a casos como el de Abril Pérez, Lesbi Berlín y miles de mujeres que cada año son asesinadas de manera impune en México solo por su condición de mujer. Veamos el contexto. Según el mapa de feminicidios creado por la geofísica María Salguero, durante 2019, 3.825 mujeres fueron asesinadas en México. La capital del país ocupa el quinto lugar con más crímenes registrados. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 76 feminicidios en la capital mexicana en noviembre pasado y 84 en diciembre. Luego de reiteradas demandas por parte de organizaciones ciudadanas, se decretó la alerta por violencia en contra de las mujeres. El decreto estableció 11 medidas de emergencia, como la creación de un banco de ADN con información de personas sentenciadas por delitos como homicidio, privación de la libertad con fines sexuales, incesto, secuestro y violación y feminicidio. En enero se anunció que este proyecto recibiría 100 millones de pesos. Además, se han instalado 119 senderos seguros como parte del programa Camina Libre, Camina Segura, y se fortalecieron espacios exclusivos para las mujeres en el programa Viajemos Seguras y Protegidas. La Fiscalía Capitalina inició un programa de certificación para que los funcionarios públicos atiendan a las mujeres víctimas de violencia con perspectiva de género. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de las Mujeres informaron que se realizaba una mejora en los espacios de atención. La Secretaría de las Mujeres informó, además, que el apoyo que otorga durante un semestre a 875 mujeres en situación de alto riesgo y riesgo feminicida pasó de 1,000 a 3,696 pesos mensuales. En diciembre, Sheinbaum envió la iniciativa de ley para la creación del registro público de agresores sexuales al Congreso capitalino, a quien exhortó a aprobar la ley Olimpia, que se decretó en diciembre pasado. Punto y contrapunto. Noche de martes y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Marta? ¿Por qué Ana? Porque veía que decía Martín Vivanco en el teleprompter, académico y abogado. ¿Cómo estás, querido? Hola, bien. Estefanía Veloz, abogada y feminista, como cada martes y jueves. ¿Cómo estás? Bien. Y Eder Guevara, también ya lo conoces, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, general. Buenas noches. Bien. Bueno, pues empezamos con este primer tema, Ana. Otra vez un feminicidio, otra vez aquí en la Ciudad de México. El presunto feminicida pues confiesa el crimen, le llama a la exesposa o a la exnovia y por eso nos enteramos todos. Pero en este caso hubo la detención de este presunto culpable, ya lo están empezando a investigar. En muchos otros casos no ocurre esto y hemos sabido de casos que quedan completamente impunes a lo largo de décadas y cada vez más parece también en la Ciudad de México. ¿Está o no funcionando la alerta de género? ¿Cómo lo ves? Muy perturbador, Genaro. Lo que me preocupa es que Ingrid, o sea, esa mujer que vimos en esa foto, que yo creo que parece de película. Yo no la vi, Yo no creo quise que verla. yo sí la vi desafortunadamente. Horrible. Esa mujer pudo haber sido tu mejor amiga, tu prima, tu mamá. O sea, la pudieron haber matado en la noche en el departamento de al lado y tú no haberte enterado. Lo que se te cruzan tantos pensamientos que dices, ¿qué está pasando con la sociedad que no somos capaces de detenerlos? O sea, el 60% de todos los casos de violencia que se presentan en el país son en el hogar. O sea, a las mujeres, a las mexicanas nos están matando nuestro esposo, nuestro novio, nuestro hermano, personas en las que confiamos. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer cambios muy, muy drásticos. Estudiando el tema, encontré la declaración de Patricia Olamendi, que es exfuncionaria de la ONU, y ella justamente señala que a pesar de que esto de la alerta de género es un gran triunfo, o sea, sí es un triunfo, y es un triunfo tanto de las que lo exigieron en la legislatura pasada de Morena, como ahorita las que lo estaban pidiendo también de Acción Nacional, y ahora, o sea, aunque nos costó trabajo que la jefa de gobierno ya lo declarara, que necesitamos ya acciones muchísimo más fuertes. Yo sí creo que necesitamos arrancar ya con una campaña, siempre le voy a señalar, de educación. O sea, yo quiero que en el metro ya haya campañas que digan mensajes bien claros de no golpes a tu esposa, si tu novio te pega, termina la relación. O sea, porque esas señales no se dan, no ocurre de un día para otro. O sea, la violencia comienza con pequeños actos. Y es ahí cuando la mujer tenemos que estar bien preparada psicológicamente para decir, ya basta. O sea, esto no lo voy a tolerar porque el que te pega hoy, el que te grita hoy, el que te amenaza hoy, mañana te puede estar matando. Y eso es lo que estamos viendo. Y esto no solo es responsabilidad como del gobierno, lo que estoy señalando, tenemos que aspirar a tener como cambios muy sociales. Señalo rápido lo de la exfuncionaria de la ONU. Ella dice que existe una visión muy conservadora del tema, es decir, seguimos como con el mismo modelo y existe muy poca preparación de los policías y una lentitud administrativa en la fiscalía. Entonces es por ahí por donde lo tenemos que cambiar y pues justicia para Ingrid.
Justicia para Ingrid, sin duda. Veloz, ¿cómo darle justicia a Ingrid? ¿Cómo evitar que sigan ocurriendo estos casos? Menciona Ana campañas. Yo he visto muchas campañas incluso en el metro y a veces siento que no funcionan. No sé si están bien hechas y dirigidas para que entre ustedes, las mujeres, se animen a denunciar acosadores, se animen a denunciar a violentadores, pero también no sé si también debe haber una para nosotros, y ahorita lo platicamos con los hombres, para hacer de este tipo de comportamientos cuando los veamos en los bares, en las calles, en las casas, completamente y absolutamente inaceptables. Fundamentalmente romper con el pacto patriarcal, que es el que está permitiendo que pasen estas cosas en muchos lados. A ver, considero importante mencionar el punto de el caso que vimos este fin de semana, la razón por la que nos llegó así, la razón por la que llegamos a ver una imagen como esa que se filtró, que ya hay 6 investigaciones al respecto, es porque los medios de comunicación no han entendido de qué va la violencia machista y de qué van los feminicidios. Y eso nos ha dejado... A ver, me detengo ahí. ¿Por qué está mal que se filtren estas fotografías y que los medios de comunicación las reproduzcan? Por ejemplo, por el morbo. Nosotros conocemos estos tipos de periódicos, el Metro, el Gráfico, en el que ponen... El Sol. El Sol, en el que ponen las imágenes muy... Y lo que quieren generar es una suerte de morbo y nunca abordando qué fue lo que pasó, cuál es el contexto. Tan es así que uno de los titulares decía, murió por amor, o maldito amor, amor maldito, o algo, ¿no? O sea, seguimos en la idea, los medios siguen en la idea de que todos los crímenes son pasionales en esta teoría. Entonces nos dejó de lección esto, que en algo que pasó en la Ciudad de México, donde se supone que estamos avanzando mucho más rápido que en otros estados, la gente todavía se rehúsa a entender que hay un problema estructural que se llama machismo y que es hegemónico también. Eso por un lado. Por el otro lado, sí nos costó trabajo el tema de la alerta de género. Como ya habíamos dicho en esta mesa, la alerta de género tarda un rato en surtir efectos, sobre todo por las medidas. Ya habíamos dicho, la alerta de género no es una superheroína que lanzas una luz y llega y para y entonces se acaba Kriptonita el machismo. contra el machismo, ¿no? Eso no es cierto. Ahora, lo que decía Ana en términos de las mujeres que se matan en el ámbito privado, habíamos dicho también que lo privado es político, sí, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo, Genaro, yo considero que tu cifra es incorrecta, lo que ha aumentado ha sido las muertes en el espacio público por arma de fuego. Desde la guerra de Calderón, no lo digo yo, lo dicen las cifras de las compañías como la que mencionabas hace un rato. María Salguero. Ese es el problema que todavía no logramos entender en la ciudad. Sí, porque ha ido aumentando en el ámbito público. Ese es el problema que no hemos sabido entender. Los gobiernos anteriores lo que hicieron fue gastarse mucho dinero en campañas que no tuvieron y que no surgieron ningún efecto. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es esperar un poco hasta dónde llega la alerta de género. Lo que sí ha pasado y lo que se puede dar en cifras súper rápido es, de las 900 mujeres que estaban desaparecidas, han logrado encontrar 600 en este proceso del 2019 hasta ahora, que me parece una cifra no suficiente, pero no menor. A ver, ¿cómo lo ven ustedes, chicos? Y yo reitero otra vez, ¿cómo le hacemos para cambiar actitudes entre hombres? Actitudes de, oye, no está bien que acoses a una chava, en lugar de alentar ese tipo de comportamientos, como normalmente cuando salen a un bar y entre hombres empiezan a hablar sobre características físicas de una mujer o empiezan a molestar a alguna. ¿Cómo cambiamos todo este chip, digamos, en los hombres heterosexuales y en general en la cultura machista que predomina en este país? ¿Eso no importa o no que hablemos de estos temas y de los machismos también? Bueno, a ver, decía Ana algo muy importante y que han insistido las feministas siempre. Los feminicidas no son asesinos seriales, no son hombres que hayan enloquecido y que entonces por ese proceso de desquiciamiento estén cometiendo violencia feminicida. Son los padres, los hijos, los hermanos, los exnovios, los amigos celosos, los pretendientes de las víctimas. Es decir, lo dramático de esto es que el 50% de la población está asesinando por sistema al otro 50%. Si empezamos a asumir eso, que somos los hombres los que provocamos la violencia feminicida, entonces asumiremos que la transformación y erradicar la violencia feminicida y el resto de las formas de violencia patriarcal depende de sí modificar nuestros comportamientos, de cuestionar nuestros privilegios y de generar procesos en donde todos podamos entender, todos en masculino podamos entender que depende de nosotros, porque por más políticas públicas, por más iniciativas de ley, por más reformas que se hagan,
no va a ser suficiente hasta que no lo asumamos como sociedad. Es un tema que se ha encarnado tan profundamente en el tejido social que lo tenemos que asumir desde ahí. Por eso es tan dramático que en el espacio público y en el privado se estén radicalizando la violencia feminicida. Ahora, también tiene mucho que ver con un proceso de transformación. Esta vez no voy a hablar de la cuarta transformación, sino de un proceso de transformación en donde las mujeres, por su propio esfuerzo, por su propio trabajo intelectual y su activismo, han ganado cada vez más espacios, tienen más visibilidad en todo el mundo, y en una sociedad profundamente conservadora y machista como la mexicana, eso está cayendo mal, y entonces se están radicalizando las posturas de muchos hombres que se niegan a esta transformación. Yo creo que tenemos que entrarle al debate, sí tenemos que dar posiciones públicas como hombres, señalando la violencia, todas las formas de violencia machistas. Sin duda. Y que además de eso sirva para establecer herramientas o estrategias didácticas para que todos los hombres, pero sobre todo las nuevas generaciones, vayan entendiendo que esto es inaceptable, que ya no puede seguir sucediendo y que es vergonzante que sigan ocurriendo cosas como estas. Yo en algo decía Estefanía, los medios de comunicación no han entendido lo que implica la violencia feminicida. Sí. Yo creo que ni los medios de comunicación y la inmensa mayoría de la clase política no lo han entendido. Y le agrego algo a lo de los medios que les preguntaba hace rato. No está bien que se difundan estas imágenes porque, por un lado, número uno, se está normalizando esta violencia que no es normal. Número dos, se está revictimizando a la mujer cuyo cuerpo fue aventado en la calle pública, porque eso es lo que creen los feminicidas, que el cuerpo de la mujer es un objeto que se puede desechar, que es desechable. Entonces, periodistas, reporteros, entre comillas, que difunden estas imágenes, dejen de hacerlo. Eso no se hace, eso no es un ejercicio periodístico, es un ejercicio de morbo, de revictimización y además también de violencia machista. Concuerdo con todo. A ver, yo creo que sí necesitamos una reeducación total, una reprogramación de todo lo que implica ser, hombre en este siglo, en México. Ya lo he dicho, no creo que haya hombres feministas, hay machistas en rehabilitación, apenas estamos empezando. Y aparte, lo que me gusta es que en este tipo de espacios sí se ventilan estos temas, pues habla muy poco de esto, ¿no? Por eso, yo complementando lo que decía Estefanía, nada más entender qué es feminicidio y de dónde viene la palabra, yo creo que abona mucho. Nace en 1976, se juntan en Bélgica mujeres activistas feministas, que con el eslogan "lo personal es político", lo que quieren hacer es llevar al espacio público lo que les estaba pasando adentro de sus cuartos, adentro de sus casas, porque era el sistema opresor que ahí estaba. Entonces necesitaban que el Estado también entrara. De ahí surge el concepto, después ya en una obra en 1991 entra, y es México pionero en la legislación de feminicidios por lo que pasó en Juárez. Y eso se nos olvida. Entonces el tipo penal, que después vamos a hablar de eso, es pionero México en eso. Y entonces el feminicidio no nada más es un homicidio, sino es una manifestación cultural, ¿no?, de una opresión histórica, que lo que quiere decir es no nada más es una relación entre privados y yo mato a alguien porque me cae mal, sino que también se detona una responsabilidad del Estado porque no garantiza la vida en paz de una mujer. Porque como Estado debe garantizar que ese grupo oprimido históricamente deba tener mejores condiciones, punto. Por eso se exige estas condiciones al Estado de alerta de género, de que tenga protocolos especiales y de que no puede seguir sucediendo esto. Es un horror. A ver, querida Ana, levantaste la mano. Sí, nada más para añadir, como en el término como de la propuesta, la jefa de gobierno tiene que poner atención. Ayer Metrópoli del Universal sacó las 10 colonias más peligrosas donde las mujeres recibimos más ataques sexuales. De estas, en Cuauhtémoc tenemos Centro, Doctores, Juárez, Guerrero, Morelos, La Roma y Buenavista. En Iztacalco está la colonia agrícola Pantitlán. En Benito Juárez está la colonia del Valle y por último en la GAM es San Felipe Jesús. Esto solo es para un llamado para que la jefa de gobierno involucre a otras autoridades. Déjame hacer una pausa. Vamos a seguir hablando del tema de si lo que mencionabas precisamente, Martín, el término de feminicidio es útil o no. Está la propuesta, insiste el fiscal en quererla quitar el Código Penal. Vamos a hablar sobre ese debate. No te vayas, regresamos precisamente con ese tema, con la insistencia de la Fiscalía General de la República que busca eliminar el feminicidio del Código Penal, según esto para facilitar su judicialización. ¿Esto ayudaría realmente a combatirlos o no? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.